Bueno, señores, buenos días, traders, ¿cómo están? Hoy quiero mostrarles un análisis que venimos haciendo ya desde hace 1 o 2 semanas con el oro, que muchos me han preguntado por el tema del oro. Y vamos ahorita también a tener otro video analizando otro par de divisas para esta semana. Rápidamente, como siempre, recuerdo lo importante de estar analizando y de estar validando es en temporalidades altas. Aquí vamos a explicar ahorita cómo tomamos esta entrada 1 a 2 y cómo tenemos un riesgo máximo por entrada del 0.5%, máximo 1% al día para poder generar nuestras operaciones con el menor riesgo posible. Algo que les quería mostrar de esta operativa, esto está visto en 5 minutos, es lo que venimos analizando y tienen el video aquí en el canal. Si miramos en temporalidades, nos vamos a ir a 1 hora, vamos a ver que desde hace tiempo venimos analizando esta zona. Esta zona tiene varias con fluctuaciones, una zona de reacción importante, ¿cierto? Vino aquí en este order block o zona de reacción en una temporalidad más pequeña, reaccionó, tomó su ganancia y se devolvió. Es decir, ha estado jugando en esta zona el precio. Importante manejar y ver cómo estos puntos son súper importantes a la hora de reaccionar. Aquí nuevamente vamos a ver que él hace una nueva reacción en esta zona y devuelve el precio. ¿Qué estamos esperando en temporalidades más pequeñas? Entonces, en temporalidades altas como la de 1 hora, obviamente viene generando unos recorridos, tenemos una zona de reacción importante que fluctúa aquí con diferentes velas o zonas velas waiver o zonas waiver que son importantes para determinar entradas. Obviamente, como lo hemos visto en videos anteriores, marcando nuestro fractal de trabajo. Si bien esto fue un análisis de hace una semana más o menos atrás, hoy quiero mostrarles cómo se ve esto en temporalidades más bajas. Vamos a bajar a 15 minutos, donde sigue siendo importante nuestra zona de evaluación, ¿vale? Voy a hacerles un zoom rápidamente aquí por un día, lo que empezamos a evaluar. Entonces, a un día que tenemos estructura alcista en este momento, zonas de reacción, una mitigación del 50 y cómo llamaríamos a todo esto que se está presentando desde aquí abajo hasta acá, zonas de ineficiencia. De igual forma, todo esto que compete aquí arriba terminarían siendo zonas de ineficiencia. Por ahora no las ha mitigado. Recuerden que la materia prima como el oro generalmente tiende a seguir un recorrido cuando va en un tema de estructura alcista o estructura bajista, él se mantiene en esos rangos de trabajo. Pasamos nuevamente a 1 hora donde hicimos nuestra evaluación. Recordarles el tema de tener una muy buena zona delimitada y marcada en el largo plazo para trabajar durante la semana o el mes. Nos vamos a 15 minutos, restablecemos aquí la gráfica y empezamos a entender cómo, ustedes ya saben que utilizo aquí el indicador de Time Zone, que es el de las sesiones, configurado en Londres y en Nueva York. Simplemente damos opacidad a las zonas para que podamos tener este color. Cuando tenemos el color de en medio, este gris que se ve aquí o este gris que estamos en este momento 10 y 15 de la mañana, es entre el cierre de Londres y la apertura de Nueva York. Aquí ya prácticamente está para cerrar Londres y continúa obviamente la apertura de Nueva York hasta las 5 de la tarde. ¿Qué es lo que pasa con este movimiento? Habíamos hecho una evaluación, altos de 15 minutos, una mitigación. Efectivamente el precio llega, se devuelve, baja, ¿cierto? Toca nuevamente nuestra zona importante de reacción. Vamos a colocar aquí esto importante y miren que sigue trabajándose sobre la zona de reacción que veníamos validando semanas atrás. Entonces vuelve y nos toca ese punto en el largo plazo y vemos que es un factor importante. Toma esa liquidez y se devuelve. No quiere bajar de este punto. ¿Por qué? Porque aquí ya tomó una liquidez importante, mitigó obviamente 50% de movimiento en ocasiones pasadas, pero él está buscando dos cosas. Llegar a esta zona de mitigación del 50, buscar esta reacción en la parte más alta, obviamente durante la semana o el mes en el que nos encontramos, pero lo importante es cuando empezamos a definir este tipo de entradas. Entonces vimos que tomó una liquidez en esta zona, se devuelve un poco y aquí nos muestra una vela martillo invertida, como lo pueden apreciar acá.
Esta es una toma de 1 a 2 de beneficio, afectando el máximo del 0.5% de riesgo. Entra en este momento y estamos esperando que nuevamente termine de generar estas reacciones. Nosotros en el largo plazo o en entradas a futuro para esta semana estamos esperando que el precio termine de irse hacia arriba. ¿Hacia cuál zona? Hacia la zona de mitigación del 50%. ¿Qué esperamos nosotros que ocurra de aquí en adelante? Entonces ustedes pueden generar sus estructuras analizando el comportamiento de estos, en teoría, quiebres, ¿cierto?, que viene haciendo y esperando que llegue a estas zonas de reacción y que se devuelva, que mitigue otro poco el 50%, si no es que hace un alto más alto que en esta zona y termine yéndose en ventas, que es muy seguramente lo que esperamos, que dé unos 2 o 3 toques más en esta zona y él termine disparándose hacia arriba como lo venimos pues pronosticando o esperando. Recuerden que todo esto en el trading, ¿qué es? Son probabilidades. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer acá? Calcular el mayor rango de probabilidades para esta operativa. En este momento estamos viendo temporalidades de 15 minutos. Recordemos siempre poder ver temporalidades más altas. Yo recomiendo comenzar con 1 hora o en su defecto un día, dependiendo de cómo vamos a analizar o qué vamos a analizar nosotros, para empezar a tomar decisiones con qué fractal vamos a trabajar. Y de esa forma, evaluando el mercado, podemos decir, ven, esto ya lo liquidó aquí, ¿cierto? Esa mitigación ya se dio, esperamos un segundo toque aquí y que se devuelva, ¿cierto? Que nos haga una M y vuelva y suba disparado el precio. ¿Por qué? Porque tenemos una zona de reacción importante la cual está cerca y tenemos un order block también, que recordemos que son imanes para el precio. Entonces en el largo plazo o para el día de mañana podemos estar esperando en el horario de 8 a 11 de la mañana que haga esa reacción. Hoy busquemos el horario de las 8 de la mañana, 8 de la mañana, 7, 7 y 40, 8 de la mañana. En este horario, en este punto, fue la reacción. Lo voy a marcar aquí, horario 8 de la mañana, 8 en punto. Y le vamos a colocar otro color, le vamos a colocar un color, coloquémosle naranja o coloquémosle un color blanco para verlo mejor. Y nos vamos a ir a una temporalidad más baja, que fue lo que pasó a las 8 de la mañana en este punto en 5 minutos. 5 minutos, aperturas en esta zona entre el horario de Nueva York y Londres, y 8 de la mañana, que es nuestro horario ideal, nos hace una vela de confirmación para irnos en una temporalidad pues más bien en compras, ¿cierto? Para entrar en este caso, aquí se nos iba dando un 1 a 2 prácticamente allí. Ahí tenemos el 1 a 2 que termina en esta zona. Obviamente aquí habría que revisar porque tomó liquidez, ¿cierto? Entonces, si tenemos establecido nuestras zonas de reacción en el largo plazo, que son estas, ya sabemos que por allí es donde venir nuestros stop loss. ¿Para qué? Para que siempre podamos tener una entrada positiva con el mayor beneficio. De igual forma, no se les olvide que siempre hay que tomar parciales. No siempre voy a tomar un 1 a 2, puedo tomar un 1% de beneficio, ¿cierto? Si fuéramos a tomar este 1 a 2 en esta zona, estaríamos llegando más o menos, conciencialmente, vamos a disminuir esto aquí arriba. Un 1 a 2 importante, aquí estamos. Este sería el 1 a 2 que estaríamos esperando después de esta toma de liquidez para esta operativa, para mirar cómo se nos termina de dar esa reacción. ¿Por qué? Porque él ya mitigó este 50%, prácticamente lo invalida, ¿cierto? Aquí en este momento él ya queda invalidado. En este momento cuando esto pasa ese 50%, se desploma y vuelve a buscar esa recuperación, pero ya no en ese 50%, sino muy seguramente lo va a querer buscar ¿en dónde? En la zona de reacción. Eso es lo que ustedes siempre deben tratar de ver o analizar en el macro segmento de lo que estamos haciendo. Obviamente volvemos a lo mismo, hay que identificar zonas, validar, esperar y empezar a entender cómo se va a mover ese movimiento. Entendido esto, ¿qué podríamos hacer? Una nueva evaluación con este punto más alto al bajo más bajo que tenemos acá y marcaríamos para entender que tiene una zona de reacción sobre el 50% y cuando es así, ¿qué buscamos? Buscamos compras.
puede que nos haga esto, termine yéndose a esta zona importante y termine llegando arriba haciendo algún retroceso. ¿Por qué? Porque va a buscar la zona de reacción de la parte de arriba. Recordemos que estas zonas que se marcan en estas líneas naranjas que yo tengo aquí en este Fibonacci son zonas importantes ¿de qué? De reacción. Vamos a tener otro video donde voy a explicar cada una de las herramientas para que puedan estar trazando esta forma de evaluar. Entonces con eso simplemente empezamos a trazar aquí nuestros indicadores para no tener tan rayado la estructura o el dibujo. Ustedes lo pueden ver mucho mejor y es el fractal que estaríamos manejando en 15 a 5 minutos. Pueden validarlo también en un minuto. Recuerden que todas estas validaciones son súper importantes. Miren cuántos movimientos se nos dieron validados en un minuto, aquí otro en ventas. Eso es lo que debemos empezar a validar o revisar. Por ejemplo, si hubiéramos tomado una entrada, ¿cierto? En esta zona, ¿cuánto se nos hubiera ido de utilidad o de ganancias? Esto es lo que debemos empezar a validar o a revisar a la hora de trabajar con nuestros fractales en temporalidades más bajas. Yo recomiendo siempre establecer zonas de 15 minutos en adelante. ¿Por qué? Porque se ven mucho más limpias. Son zonas para ver mejor el gráfico o entender mejor la situación o los procesos. Y por otra parte, también quería mostrarles el tema de MetaTrader para que siempre tengan activado el tema de sus ticks en la divisa que estén. En este caso, aquí pues estamos en el tema del oro, visto en un día, visto en una hora. Y recuerden que este zoom importante nos deja ver partes importantes del gráfico para saber si estamos en oferta, en demanda, si estamos estancados en una zona, ¿cierto? En este momento, pues, si lo miro en el largo plazo, estoy ni en oferta ni en demanda, estoy como prácticamente concentrado en una zona intermedia. Ya ha subido bastante. Yo creería que dependiendo de las noticias o lo que tengamos, porque recordemos que el oro se ha venido disparando mucho, sobre todo en este año y a mitad del año pasado. Entonces podríamos estar teniendo de pronto un último máximo para terminar desplomándose. ¿Por qué? Porque es que él necesita llenar estas ineficiencias que ha dejado por acá. Siempre el mercado se va a mover de esa forma. Entonces recordemos, estos son simplemente análisis en pro de ayudarles a resolver o a validar esas probabilidades que tiene el mercado. Entonces no se les olvide estar siempre analizando de una forma clara, efectiva y cualquier cosa pues quedo atento a sus comentarios.